Qué gusto saludarles, sean todos bienvenidos a este espacio de reflexión y hoy la palabra viva nos lleva al libro de Esther capítulo 2. Es muy interesante porque seguimos viendo cómo es este reino persa. Hay algunos rasgos en la descripción bíblica que nos permite mirar estos excesos, esta forma de vida, pero también este nivel de poder desmedido que tienen para con todos. Cómo la decisión de uno cambia la vida de todos, cómo el sentir de uno puede influir en decisiones que no siempre son correctas. Y nos damos cuenta que aquí en el capítulo 2 de Esther ya saltan a la vista las figuras, por así decirlo, esenciales de este libro, Esther y Asuero. Ya lo veíamos ayer a Asuero, pero hoy entra en escena Esther. Y nos damos cuenta, hermanos, en ese sentido, que Esther viene a ser una figura importantísima junto con Mardoqueo. Serán un medio para llevar a cabo la labor de salvar al pueblo de Dios. Y nos damos cuenta, hermanos, también por otra parte, el capítulo 2 comienza hablando de Asuero, este personaje iracundo, voluntarioso, que al final siempre hace lo que le dicen. Porque finalmente la decisión que tomó con referencia a Basti no fue decisión de él, fue lo que le recomendaron hacer. Y bueno, podemos mirar que también en ese sentido era un hombre falto de carácter. Y dice el texto que se acordó de Basti. Se acordó de que había despedido en un, podemos decir, arranque de ira, de enojo, pero también bajo los efectos del alcohol. La despide, la aleja, y nos damos cuenta que esto desacuerdo de Basti puede significar que el rey comenzó a extrañar a la reina y lo que ella representaba para él. Lo que ella había hecho por él. Cuántas cosas también, pero también recordó que en su enojo la había echado de su presencia con un decreto que no podía ser revocado. Fíjate que muchas veces ante la ira respondemos de una manera incorrecta, que muchas veces ante un momento de arrebato tomamos decisiones que luego nos arrepentimos, y quizá fue el caso de este varón que dice que ya se le estaba pasando el enojo, pero que finalmente había tomado una mala decisión. Pero finalmente, hermanos, podemos decir algo: todo está en manos de Dios. Y este evento que ya vimos el capítulo anterior, que fue totalmente algo, podemos decir, injusto, está aún dentro del plan, del designio de Dios. Y ante esta situación surge una convocatoria, Carlita. Hay una convocatoria para encontrar una nueva reina. Y dice el texto que fueron a buscar a diferentes provincias y lugares a jóvenes que pudieran ellas ser, por así decirlo, candidatas a ocupar esa responsabilidad. Y estas jóvenes, vírgenes, jovencitas, eran tomadas de sus casas. No sabemos, porque no lo podemos precisar si fue de forma voluntaria o obligadas. No se sabe, no lo comenta. No se sabe, pero tomando como referencia, por ejemplo, en el caso de Daniel y sus amigos, ellos fueron obligados, fueron llevados a la fuerza y fueron tomados para trabajar para los babilonios. Puede ser que sea un acto a la fuerza, que las hayan llevado, o que entre ellos hayan elegido a las que a su parecer eran las más bellas para presentarlas ante el rey, pero que finalmente, hermanos, esas jovencitas eran llevadas a un palacio, a un edificio cercano al palacio llamado Harem, y su único propósito era servir al rey y esperar que el rey las llame. Entonces, aquí ya entra en escena la descripción de Esther. Se dice que Esther, primeramente, era una muchacha huérfana y que su tío o primo, algunas versiones dicen primo, otras tío. Esto es un tanto subjetivo, pero no es, por así decirlo, hermanos, importante, no es relevante para el relato, sino que podemos mirar que es hija adoptiva de Mardoqueo. Mardoqueo la ha tomado como su propia hija, la ha criado, la ha cuidado, la ha educado, la ha guiado. Y Mardoqueo, nos damos cuenta, hermanos, que en esa preocupación le dice, bueno, antes de entrar en esa parte, hay una referencia, Carita, leyendo el capítulo 2, donde explica que Mardoqueo es de una de las familias que fueron deportadas a Babilonia, que es de la tribu de Benjamín. Bueno, hace como una pequeña genealogía, una pequeña reseña, como diciéndoles, ellos son judíos. Lamentablemente fueron llevados cautivos, no obstante, aún en la cautividad mostraban buen testimonio. Esta referencia para mí es muy interesante,
como dice el texto y relata que ellos fueron también parte de esos que fueron llevados a la cautividad. Los judíos para ese momento ya se habían multiplicado desde que se habían llevado cautivos más o menos 100 años antes, y se les había dado gran libertad. Eso es muy importante decirlo, porque a decir verdad, los babilonios eran distintos a, por ejemplo, otros como los asirios. Ellos sí daban oportunidad que el que destaque, que el que fuera una persona, por así decirlo, productiva, una persona que resalte, como en el caso de Daniel, se les daba lugares importantes, se les permitía hacer negocios, a tomar posiciones de gobierno, aunque fueran extranjeros, si tenían ciertas cualidades que a los babilonios les resultaran interesantes. Entonces, Carlita, aquí viene la parte que quería comentar, porque ante este contexto que pone el relato de decir que ellos son judíos que vienen por causa de la cautividad, Mardoqueo sabe que eso tiene que guardarlo en secreto, que esa información es una información muy delicada por las situaciones que están atravesando ellos. Entonces, el hecho que Esther guarde silencio sobre su origen muestra primeramente obediencia a su tío, ¿verdad? Que su tío le dice: mira, te voy a recomendar que no menciones tu nacionalidad. Ahora, esta situación no es porque se avergüence o no es porque no quieran que se sepa, más bien este silencio se debe a que no tenían derechos, tenían muy poco acceso al rey, y era mejor para Esther no revelar su identidad por estrategia por el momento. No obstante, aunque Esther nunca reveló que es del pueblo de Dios, nunca reveló que es judía, su actitud, su forma de ser, hablaba por sí solo. Así es, hermanos. Aquí en esta parte del capítulo 2 de Esther nos damos cuenta de que después del decreto de Asuero, con todo lo que vimos ayer, pues empieza a desarrollar toda la historia que tal vez algunos conocemos, y aquí nos damos cuenta, hermanos, no solamente un rey que pues rápidamente pone este decreto y van en busca de una sustituta para Vasti. Realmente, lo comentábamos ayer, él aquí en este capítulo 2, él se acuerda de su reina, de su esposa. Y realmente, hermanos, aquí vemos, yo quiero mencionar esta parte de este olvido y de este recordatorio de Asuero hacia Vasti. Lamentablemente él hace este decreto que no puede revocar y se le busca pues ya suplirla en este caso. Pero aquí uno puede decir, no, pues es que tenía que suceder así, porque si no, ¿cómo llegaría Esther, no? Eso sí, hermanos, pero ante todo las situaciones que veíamos, toda la situación de Asuero con Vasti y ahora entra Esther, es todo Dios tiene bajo el control. Sin embargo, yo quiero resaltar que aunque Dios tiene el control de todas las cosas, hermanos, Dios nos da el mensaje acerca del trato. Asuero era un rey con mucho poder, y hasta cierto punto, ahora que leo este capítulo, siento que era un rey como hasta cierto punto caprichoso, que todos tenían que hacer lo que él decía, puesto que era el rey. Y aquí se desenlaza y se desarrolla toda la historia de Esther, cómo ella va entrando a esto. Y hermanos, aquí nos podemos dar cuenta de que nuestro Dios pone todas las piezas, va poniendo todo en orden. Pero hay algo muy importante aquí, que no solamente se le ve la obediencia a Esther, sino que también Mardoqueo, no se habla mucho de él en este capítulo 2, pero ayer que leía yo el capítulo, decía, este es un hombre que estaba siendo dirigido por Dios, porque él, me imagino, yo me imaginaba que se entera de este decreto, y él tiene a Esther como prima o sobrina, no se sabe bien, algunos dicen que era su prima, otros dicen que era su sobrina, pero él la adopta, hermanos, y aquí vemos algo muy importante, que él logra meterla a esta, digamos, a todo este decreto que Asuero hace. Y no solamente eso, no solamente se le debe de resaltar a Esther la obediencia de no haber revelado su origen y todo, sino que va más allá el capítulo, hermanos. El capítulo, la palabra de Dios va más allá de la obediencia de Esther. En su momento ella lo dice, pero aquí yo puedo ver algo, hermanos. Puedo ver que Dios está poniendo todas las cosas en orden, pero además de esto, que usa a las personas que tenga que usar
y la obediencia de las personas que están dispuestas a hacer algo para el pueblo de Dios. Y Mardoqueo es uno de ellos, juntamente con Esther. No solamente Esther es la que hace todo este desarrollo de estar en ese palacio, sino que Dios tenía que usar a alguien, y ese alguien fue primeramente Mardoqueo y Esther. Y yo aquí puedo ver cómo ellos entran en todo este desarrollo, en toda esta historia de cómo Dios puede ayudar a su pueblo. Sin embargo, aunque los babilonios les daban mucha oportunidad a los extranjeros, no dejaban de ser extranjeros, no dejaban de ser personas que no tenían derechos en esa nación. Sin embargo, una de las cosas que yo puedo ver es el testimonio de Mardoqueo y de Esther ante el rey, ante toda la sociedad de Babilonia. ¿Por qué? Porque los babilonios tenían otra forma de ver las cosas, tenían otras ideas, pensaban distinto, pero Mardoqueo y Esther hallaron gracia ante Asuero. Pero ante todo, aquí hay algo muy importante. Estaban en una sociedad y en un país que no les correspondía, y estuvieron ahí, ellos fueron exiliados, venían cautivos de ahí. Y nos damos cuenta, hermanos, que nuestras acciones pesan mucho ante la gente, ante la sociedad que nos está rodeando. Sí, finalmente ese testimonio es muy importante, porque realmente, hermanos, a veces no tenemos que decir mucho. Soy cristiano, soy de la iglesia. Pero es que ella ni lo dijo. Con que vivas una vida íntegra, la gente lo observa. A veces predicamos sin palabras, o muchas de las veces predicamos sin palabras, como en el caso de Esther, hermanos, porque algo que me llama bastante la atención fue el trato que le dieron ahí en el palacio, en el harén, un trato muy, podemos decir, especial, y un trato también en donde podemos mirar que dice el texto que hallaba gracia delante de todos, como decimos coloquialmente, caía bien. Y precisamente en el verso 15 y 16 encontramos una nueva muestra de la sencillez y obediencia de Esther. Mientras cualquier muchacha puede o podía adornarse con lo que quiera, pues el rey tenía presupuesto, ¿no? Podía tener de lo bueno lo mejor. Esther se deja guiar por el Hegai, dice, que es uno de los eunucos que está al cuidado de ella, y a quien de verdad la miran con gracia, les cae bien, dicen, mira, yo te recomiendo esto. Y Esther, en esa sencillez, también obedece, se sujeta, escucha. Y Esther, después de superar todas las pruebas protocolarias, aparece como la preferida del rey Asuero, por lo que es coronada rey. 1 año duraba esta preparación. 1 año duraba la preparación en donde ellas podían presentarse ante el rey como candidata, por así decirlo, a ocupar el puesto de reina. Y durante ese año podemos mirar a una joven en un lugar extranjero, con costumbres totalmente diferentes, con diferentes hábitos, formas de ser, pero que se mantiene en integridad. Y además que se mantienen un buen testimonio para con todas las demás que están ahí, incluyendo con los servidores del rey. Entonces, Carlita, ¿cómo son las cosas? No sabemos o no sabíamos en ese momento. Hoy es fácil leerlo y saber el final, pues, pero en el momento que acontecen estos hechos, no sabían lo que iba a pasar, lo que estaba a punto de acontecer, y cómo Dios prepara las piezas, cómo Dios, antes de que vengan las situaciones adversas, comienza a preparar su plan, así como el enemigo hace su plan. Por supuesto que Dios deshace las obras del enemigo, y en este caso, hermanos, es muy importante y es clave de que en el reino esté una mujer del pueblo de Dios. Es muy importante que Esther tome ese lugar, porque desde allí Dios la va a usar como un instrumento de bendición para que su pueblo no sea destruido, pero no solamente eso, sino para que a través de esa posición ella siga dando testimonio que conoce de Dios. Así es. Esther halla gracia delante de todas las personas que la rodean, hermanos, al ser llevada al palacio y al cuidado del eunuco. Y aquí nos damos cuenta de algo, y no, ella no dice, porque su tío le dice, nunca reveles de dónde vienes y de qué eres, ¿no? Y esto, hermanos, habla mucho de nosotros actualmente, el hallar gracia delante de Dios, pero delante de las personas. No sé si a usted le ha pasado que dicen, eres muy diferente, piensas diferente. No eres
como los demás. Y Esther no era como las demás jovencitas que estaban en ese lugar. Era diferente y por eso hallaba gracia delante de todos los sirvientes del rey, aunado a que su sencillez ayudaba mucho y era una mujer obediente a las instrucciones de su tío y obediente a las instrucciones de toda, digamos, el personal de Asuero. Y esto ayudaba mucho, porque cuando una persona hace lo que quiere, pues como que no es así como que muy difícil poder trabajar con ella, ¿no? Pero en este caso, la sencillez y la forma de Esther ayudaba mucho a que ella se prestaba a los planes de Dios, porque aquí se está trazando el plan de Dios a través de Esther y de Mardoqueo. Y esto es algo muy importante, hermanos, porque ella nunca reveló de dónde era, ni quién era, ni de dónde venía, ni nada por el estilo. Y aquí estamos viendo cómo Dios empieza a trabajar esa parte, empieza a trabajar el plan que Él tiene para su pueblo. Y nos damos cuenta aquí también la importancia del testimonio que ella está ahí en ese lugar con gente extraña, gente que tiene otro tipo de ideología, que tiene otro tipo de prácticas, pero ella se mantiene. Por eso este libro de Esther, hermanos, habla de todos aquellos judíos que se estaban manteniendo en Babilonia. Estuvimos viendo con Nehemías todos los que regresaron y toda la construcción de los muros, pero Esther habla acerca de aquellos judíos que se estaban manteniendo en ese país extranjero, en ese país extranjero, y nos estamos dando cuenta que el testimonio de ellos era importante. Y Mardoqueo y Esther era uno de ellos. Yo al menos, ¿qué me llevo del capítulo 2 de este libro de Esther? Donde quiera que estés, sea tu país o sea tu estado o no sea el trabajo donde te muevas, siempre da un buen testimonio. No tienes que revelar y decir yo soy cristiano, la gente se va a dar cuenta. ¿Por qué? Por tu forma de ser, por la sencillez que tienes, por la forma de pensar, por la forma de hablar, por la forma de dirigirte, ¿sí? Y sobre todo, una de las características, la obediencia es una de las cosas que resalta en la vida de un hijo o de una hija de Dios. Al menos yo es lo que yo lograba ver y es lo que me llevo en este capítulo número 2. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad muy diferente y yo la logro comparar con Babilonia. Ellos tenían su forma de ser y estamos en una sociedad que da muchas ideas todos los días, que las da a conocer y que dice que hasta hay que aceptarlas. Y muchas veces todas esas ideologías y todas esas cosas van en contra de lo que la palabra dice. Y nosotros estamos en esta sociedad. Usted va a un trabajo, yo voy a un lugar. Y si no fuera que la palabra de Dios te instruye, tal vez estuvieras en esa misma situación que ellos. Y tal vez para la sociedad tú eres una persona muy distinta o muy extraña, si es que alguna vez te lo han dicho. Pero la realidad de las cosas es que no seas extraño, sino que sí hay una distinción, porque para empezar eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Y obedeces a Dios y tienes temor a Dios y guardas y haces lo que la palabra de Dios está ahí. Entonces aquí, hermanos, es muy importante el testimonio que ellos estaban dando, o en este caso ella, que estaba ahí en medio ya de todas esas situaciones y ella estaba ahí adentro, dijeran, y ella tenía que guardar un buen testimonio, no solamente y hallar gracia delante de la gente de Asuero, sino ante el rey, porque había sus protocolos. Ella no podía entrar todavía hasta que el rey la llamara. Qué importante es, hermano, nuestra conducta, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar y la forma en que nos dirigimos ante aquellas personas que no tienen ni idea de quién es Dios o quién es Dios. Y esto, hermano, nos abre las puertas a nosotros, sus hijos. Muchas veces Dios nos quiere bendecir y Dios abre las puertas a Esther, pero si ella hubiera tenido otra conducta, eso no hubiera sucedido. Sin embargo, ella demuestra la sencillez y el amor y el temor y el respeto a Dios, y eso logra ayudar a la obra de Dios para que se ejecute todo lo que ya hemos visto. Así es, hermanos, si nos damos cuenta realmente de esta actitud de Esther, que aún dentro de una sociedad o de una comunidad que no era, digamos, la suya, se mantiene en integridad, se mantiene en ese temor de Dios. Igual nosotros estamos en medio de una sociedad, hermanos, muy corrompida, muy difícil,
una sociedad que tiene otras ideas, otros valores, otros principios. Y nos damos cuenta, hermanos, de que muchas veces muchos creyentes, como los camaleones, toman la forma del entorno y pasan desapercibidos. Yo hoy, hermanos, les hago esta invitación de poder ser testimonio donde quiera que estemos, que la gente que vive cerca de nuestra casa sepa quiénes somos, que la gente con la que trabajemos, con la que estudiamos, con la que convivimos, sepa quiénes somos. Mi esposa está en el hospital haciendo labores ahí en el área de nutrición, y ella me dice, oye, fíjate que cómo se llevan ahí mis compañeros, y cuando ellos intentan meterme a su juego, yo digo, a ver, miren, con todo respeto, eso no lo veo correcto, no me presto a esas actitudes ni esas acciones, o cuando quieren hacer algo contra algún compañero o compañera del trabajo, mi esposa dice, no cuenten conmigo, si es para bien, sí, si es para mal, no. Entonces, ¿cómo son las cosas, hermanos? Porque hay gente que te puede ver como aguafiestas, hay gente que te puede ver como, ay, sí, eres muy santito, ¿no? Ay, sí, como un gigato, te empieza a ver como una persona, pero hay gente que eso lo valora mucho. Él dice, es raro ver a alguien que tenga una actitud honorable, honesta. Es extraño y es triste, hermanos, pero tendría que ser algo natural. Pero hoy es extraño ver a alguien que se comporte, que se conduzca bien, que sea una persona íntegra, cuando tendría que ser lo normal. Hoy tenemos que mirar este ejemplo de Esther, hermanos, y darnos cuenta que Esther influyó en toda una nación, no porque era bonita, sino porque tenía temor de Dios. Exacto. No porque era muy bella, sino porque era una mujer que en su corazón atesoraba los principios de Dios, la educación, por supuesto, que seguramente su tío le dio durante su vida. Pero esto me llama mucho la atención, porque si ella no se hubiera comportado a la altura de ser pueblo de Dios, yo considero muy difícil que pudiera haber sido un instrumento de Dios para libertar, para bendecir a una nación que estaban planeando destruir. Hoy, hermanos, creo que ese es un llamado para todos nosotros, el poder ser luz, ser sal, ser bendición, y que la gente misma sepa y vea en nosotros que somos hijos de Dios sin siquiera mencionarlo. Eso es muy importante, hermanos. Aquí vemos a Esther ya siendo usada por Dios para el plan que Dios ya tenía trazado, hermanos, y esto es muy importante recalcarlo. Y yo creo que ser cristianos, conocer de la palabra, es una distinción ante la sociedad y ante las personas que nos rodean. Y donde usted trabaje o donde usted conviva con personas que tal vez no conozcan a Dios, no tienen temor de Dios, pero usted sí. Y tiene que dirigirse y basar su vida en base a los valores de la palabra de Dios, como esta mujer. Bien decía Josué, a Esther no es tanto su belleza la que logra conquistar a Asuero, sino es la forma como ella es, en su actitud, en la personalidad que ella desarrolla, ¿sí? Y esto es muy importante para nosotros, y yo lo recalco mucho porque ustedes y yo estamos en medio de una sociedad, y usted trabaja y tiene compañeros o compañeras, y usted ahí o se vuelve el sal y se vuelve luz, o se vuelve como los demás. Eso no es posible. Eso no es posible porque ahí hay algo que no está correcto en su interior, hay algo que todavía no hay un convencimiento, o por no querer quedar mal muchas veces. Pero yo le quiero decir algo, que agarrar la palabra de Dios y usarla en tu vida, en todas las áreas de tu vida, y desarrollarlo, te ayuda el mismo Dios y te abre las puertas y te abre el camino que muchas veces están cerrados por muchas razones. Y yo la verdad lo comento, a mí ya me cambiaron de área en el hospital, y la que fue mi jefa, ella me pone unas observaciones, yo lo digo como testimonio, y nunca pensé que ella pensara eso de mí, y me dice, lamento que te vayas de mi área porque para mí eres una pieza fundamental, y no sabes cómo pues ahora te vas a consulta externa, pero la verdad me fuiste muy útil y yo aprendí muchísimo.
Y yo aprendí muchísimo en el área donde ella, donde me pusieron con ella. Y mi jefa dice, eres muy colaboradora, estás pendiente de tu trabajo, me gustó cómo te desarrollaste. Y me califica súper bien, hermanos. Y esto yo lo digo como testimonio por lo que Josué comenta, porque todos los días yo le decía a Josué, qué difícil es estar con personas que no conocen de Dios, y tú mantenerte y decir no a estas cosas, no estoy de acuerdo, yo no me involucro, esto no va conmigo, estos no son valores que ustedes para mí no lo son, discúlpenme, pero yo no juego con esto, ¿no? Eso a muchos no les agrada, como hay muchos que dicen, no, pues qué bien, ¿no? Pero hay veces, hermanos, como es con la gente con la que colaboramos o trabajamos, pues a veces podemos ceder, pero la realidad, hermanos, es que Dios te da la recompensa ahí. Y yo me sentí muy contenta. Si ustedes me preguntan cómo te sientes, me siento muy contenta, muy agradecida con Dios. Y aquí veo la mano de Dios, porque aún así que no estoy en ese área, hermanos, lo digo como testimonio de que vale la pena dar testimonio de que somos hijos de Dios en donde estemos. Ella me dice, estoy pendiente de ti, cualquier cosa que necesites, vente aquí y aquí te podemos seguir ayudando. Y ahí te das cuenta cómo Dios sigue actuando en tu vida por medio de esas personas que no lo conocen, y aunque hay situaciones en ellos, Dios te sigue bendiciendo a través de ellos, como en el caso de Esther. Fue una mujer bendecida por un rey pagano y por todas esas personas que no conocían a Dios. Y vemos cómo Dios te sigue ayudando. Realmente, hermanos, sí es cierto, mantenerse con los valores de la palabra, con los valores del reino de Dios, te garantizan que permaneces en un lugar, te garantizan que eres apreciado como persona por tu labor, por tu desarrollo, por tu grado de responsabilidad. Y esto es lo que le sucedió a Esther. No llegó a ser la reina ahí por su belleza, es por la sencillez y por el temor y los valores que ella tenía de parte de Dios. Esto es muy claro en nuestros tiempos ahora, y esto es lo que yo me llevo en esta mañana, porque ahí puedo ver cómo Dios me dice, aunque digan que eres un poco extraña, porque a veces así puede ser que me llamen, eres extraña ante esto, no importa. ¿Por qué? Porque queremos agradar a Dios, queremos ser la luz y la sal en medio de ese lugar donde no están los valores del reino de Dios, pero que Dios hace que tú resaltes y las personas aprecien tu labor. Así es, hermanos, y el capítulo 2 concluye con una acción de Mardoqueo a favor del rey. No se sabe finalmente si Mardoqueo trabajaba en el palacio o si Esther lo llamó a trabajar en el palacio. No sabemos realmente. El hecho es que Mardoqueo se describe como alguien que trabaja a las puertas del rey, alguien que es un servidor del rey. Y Mardoqueo, estando en las puertas, ahí del rey, escucha que están haciendo un plan contra el rey, escucha que están haciendo un complot, por lo que Mardoqueo le da aviso a Esther, y luego que se averigua, luego que se revisan todos estos testimonios de Mardoqueo, se descubre que era cierto. Y por supuesto, hermanos, que no llega a concretarse esta acción contra el rey. Entonces nos damos cuenta que Mardoqueo aparece aquí como alguien que le está haciendo bien al rey. Este evento se registra en la historia del reino. Este evento deja un registro de que hubo un servidor llamado Mardoqueo que dio aviso, y que a través de ese testimonio se evitó que el rey haya caído en manos de sus enemigos. Habla también de una reina atenta y que también ella interviene para salvar la vida del rey. Aquí estamos hablando cómo son las cosas. El primero que se salva es el rey. Después veremos a todo un pueblo que también goza de esta protección de Dios. Pero este evento, este hecho de Mardoqueo, hermanos, nos damos cuenta que no es recompensado, ¿no? Esto es importante, porque en el capítulo 6 vamos a ver que esto no se olvida, pero como está registrado este evento de que estos hijos de Dios son buena influencia, que estos hijos de Dios incluso están cuidando la vida de este rey. Aparentemente no tienen recompensa en el momento, pero Dios este evento lo va a utilizar
más adelante con sus propósitos. Por eso digo, hermanos, que no nos desesperemos. A veces no sabemos cómo Dios está actuando, pero está actuando. No sabemos cómo Dios está planeando, pero está planeando. No sabemos cómo Dios está moviendo las cosas, pero las está haciendo. Y quiero concluir diciendo que Dios puso a Esther en el trono antes de que los judíos se enfrentaran a la posibilidad de la destrucción completa. Así que cuando surgió el problema, ya había una persona en una posición clave importante para ayudarlos. Ningún esfuerzo humano puede frustrar el plan de Dios de enviar ayuda. Y eso pasó con nosotros. Dios mandó una ayuda para salvarnos a través de Cristo Jesús. Una humanidad que estaba a punto del colapso, de la destrucción, sin esperanza. Prepara un plan Dios. Dios siempre prepara planes. Esto me encanta de Dios. Siempre se anticipa. Y así como preparó un plan para salvar a su pueblo en ese tiempo en Babilonia, Dios preparó un plan para salvarnos. Y me gusta a mí que se llame el plan de salvación. Porque Dios lo diseñó. Dios lo ideó. Dios dispuso de que esta humanidad, que ustedes y nosotros tengamos acceso a la salvación. Y qué bendición es esa, porque cuando Dios nos ha salvado, hermanos, nuestra vida cambia. Nuestra forma de pensar, de actuar cambia. Así que póngase a pensar un momento por eso. Todo obra para bien. En su trabajo, donde vive, en todas las situaciones que experimente. Dios está bajo su control porque usted ya es hijo de Dios. Y puede ser que Dios hoy lo esté preparando y poniendo en un lugar importantísimo para hacer de bendición y de ayuda a muchas personas. Así es, hermanos, qué bendición es conocer a Dios, qué bendición es ser parte del pueblo de Dios, hermanos. Yo puedo ver una reina o una futura reina en Esther, que Dios la ayuda a llegar a esa posición antes de toda la situación que se va a dar. Pero vemos el lugar de privilegio que Dios le dio. O sea, llega una mujer judía a un trono, a un lugar donde puede ayudar a su gente, a su pueblo. Y nos damos cuenta, hermanos, yo aquí lo puedo ver, cómo Dios nos da lugares, en el caso de ella como reina, un lugar privilegiado. Pero es un lugar que Esther usa para bien, no para su propio beneficio, sino Dios la pone ahí, y es algo que vamos a ver más adelante, cómo Dios la pone ahí para ayudar a su pueblo, porque al final de todo es plan de Dios. Y si usted un día llega a un lugar privilegiado, un lugar bueno en su trabajo, no se olvide de algo, que no solamente es por sus capacidades, porque esas capacidades Dios se las dio. Llega ahí porque halló gracia delante de Dios primeramente y delante de las personas que usted le rodean. Realmente, hermanos, es por eso que Dios nos abre el camino y nos pone en esos lugares, y lo hace para que usted sea la luz y la sal, y sea de beneficio y de bendición hacia otras personas. Esther no se olvidó de su pueblo, fue lo primero que hizo y ayudó a su pueblo. Pero aquí usted también, si usted tiene un lugar privilegiado en su trabajo, tiene un cargo muy importante, no se olvide de usarlo para el bien de los demás, como esta reina. Realmente aquí puedo ver que llevar en el corazón y en la vida los valores del reino de Dios, y cuando Dios nos ayuda a llegar a esos lugares de importantes, no olvidemos que es por gracia y misericordia de Dios, y que ese lugar úselo para bendecir a los demás. No se beneficie usted primeramente, porque eso Dios se lo va a dar. Es más, ya se lo dio porque está ahí. Sino úselo para el bien de su prójimo. Es algo muy importante esto, no se olvide. Y algo muy importante, yo puedo ver a Esther que cuando llega a ese lugar, ella ya rápidamente ya estaba ahí, hermanos, ya estaba en ese palacio, ya lo más difícil ya lo había logrado. El que el rey la llamara, yo no le veía gran complicación, y el que fuera reina tampoco, porque Dios estaba trazando todo. Sino ella, una de dos, yo puedo ver, o pudo haber sido ella su propio obstáculo, o pudo haber sido ella su propio lugar para seguir avanzando, y ella toma la actitud de sencillez,
de humildad y de obediencia, que eso la llevó a ser reina. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, que los valores del reino de Dios son los que nos llevan a, digamos, a la bendición, pero también al éxito que tuvo Esther. Así es, hermanos, así que el capítulo 2 de este hermoso libro nos deja desafíos importantes. Dios nos ayude a poder ser luz, ser sal. Dios nos ayude a dar testimonio, hablando y en silencio. Así que Dios nos guarde, nos bendiga y nos permita ser de bendición en todo el entorno donde nos desarrollemos.